Bueno, nosotros somos el último equipo. Nuestro tema principal va a ser el suceso de Ayotzinapa. Mi nombre es Alejandro Chin, él es Luis Aguilar Jiménez. Y vamos a empezar a hablar sobre qué fue lo que pasó y pues para que conozcan los datos que son necesarios. Pues el panorama general es, como todos sabemos, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Las normal rurales son escuelas de maestros o escuelas para maestros, principalmente en el campo, y son de un carácter muy liberal, muy de izquierda. Esto sucede la madrugada del 27 de septiembre y en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Bueno, después del atentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares. La PGR tomó el caso y al día de hoy todavía no hay respuesta. Se sospecha que fue pues gobierno, pero nada está comprobado hasta ahora. No ha habido tampoco nadie que haya sido detenido, más que pues hubo pocos de autoridades como policías y de menor rango que no son los principales que debieron ser capturados. Hubo una enorme reacción social, nacional e internacional ante los hechos, ya que pues una desaparición forzada de 43 estudiantes sí es algo grave. Se fue a un caso mucho más grande que se metieron ya, se salió solamente, no solamente se quedó en la nación, ya fue un caso también internacional. Y una de las frases que se manifiesta mucho hasta ahora todavía es que es la frase que se dice: vivos se los llevaron y vivos los queremos, porque todavía no, ni siquiera han aparecido, no tienen respuesta. Hay supuestos sobre que los quemaron, que se encontraron en un río y así, pero todavía nada está comprobado y hasta el día de hoy se siguen manifestando de manera, pues, como si hubiera, esperando respuestas pues, del gobierno. Poco después de los hechos, el día 23 de octubre del año 2014, el gobernador Aguirre del estado de Guerrero pide licencia a su cargo para favorecer el clima político. Lo que sucede es que tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal y el gobierno federal se fueron delegando quién era responsable de lo que había pasado para así evitar ser juzgados y para así evitar la culpa. En los primeros días de noviembre de ese mismo año, el presidente Peña Nieto se reúne en Los Pinos con las familias, con los padres de familia de los 43 desaparecidos, y en este firma un tratado, un pacto con 10 acuerdos para favorecer a su búsqueda y para evitar que esto suceda otra vez. Bueno, como lo mencionó mi compañero, fue un caso que se fue ignorando de cierta manera, pasando la responsabilidad entre las autoridades con el fin de alargar el proceso y como desviar la culpa un poco, pero pues los tres niveles de gobierno son los que tienen responsabilidad, evidentemente, ya sea por acción o por omisión, porque no hicieron nada tampoco en el tiempo debido. E incluso con esos planes nuevos que se firman, o que Peña Nieto, que incluso ya había firmado ante notario compromisos durante su campaña, donde con las fuerzas federales seguía insistiendo en que se iba a fomentar la seguridad ante los habitantes de Guerrero, pues no ha servido de nada, porque ha sido como una manera del gobierno como para, como para no aceptar la culpa, pero darle seguimiento de alguna manera y tener a todos calmados, pues porque incluso ya había un plan nacional de búsqueda de personas no localizadas que se presentó el 9 de julio de 2014 y fue antes del suceso y no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Entonces, cabe destacar que no está todavía comprobado que fue el gobierno, pero todos los indicios apuntan hacia ello. Añadiendo a las reacciones en redes sociales, tanto en el medio nacional como en el internacional, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de un comunicado del subcomandante Moisés, escribe una carta simpatizando con los padres de familia, instando al gobierno mexicano a encontrar a estos jóvenes y recalcando las diferentes acciones ocurridas durante los primeros años de la presidencia de Peña Nieto, como lo ocurrido en la guardería ABC en Sonora o diversos sucesos de la misma índole. El Estado hubo diversos objetivos para cumplir esas promesas y todos con la función principal de eludir la responsabilidad. El primero fue que el presidente Peña Nieto delega la responsabilidad a la PGR para la investigación del caso,
además de que culpa al crimen organizado dentro del municipio de Ayotzinapa, de Iguala Guerrero, como los responsables únicos e intelectuales del suceso, para así ellos quitarse un poco más la culpa. Entonces podemos ver cómo las acciones estas que toma pues las autoridades son erróneas, son tardías y está mal. Por ejemplo, no lo tenemos comprobado, pero hubo un caso similar de otra desaparición forzada donde el 12 de diciembre de 2012 fueron abatidos Gabriel Echeverría y Alexis Herrera por policías. Los desalojaron de otra normal rural del sur de Chilpancingo había una manifestación de por medio. Ellos estaban bloqueando lo que era una carretera muy concurrida y pues pasó una desaparición forzada por parte de los policías, y lo que ellos demandaban era una audiencia al gobernador Ángel Aguirre, el cual también estaba ejerciendo en el momento de Ayotzinapa. Y solamente estaban exigiendo mejorar su escuela, respeto a la matrícula de nuevo ingreso y el aumento en la ración del comedor. Actualmente sigue la impunidad ante ese suceso, y pues como podemos ver en México se presentan ya varios, así como el que les mencionó mi compañero de la guardería ABC, y pues queda también la discusión de saber qué va a pasar con estos sucesos. En un intento más para eludir la responsabilidad del Estado y cumpliendo con las promesas firmadas por el presidente Peña Nieto, el gobierno de la República pide intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber quién fue los autores y qué fue lo que le pasó a los 43, además de que se expeditan diversos protocolos entre las sociedades civiles y la CNDH, como la búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética para evitar que estos sucesos se repitan con otro tipo de personas. Los padres de familia reaccionan ante ello como acciones tardías y acciones que son meramente de espectáculo, o sea, para quitarle la responsabilidad al Estado nuevamente, para evitarse ellos la culpa y para fingir que hicieron algo, cuando en realidad al día de hoy no se han encontrado ni sabe qué fue lo que pasó con los 43 desaparecidos. Existen, como les había dicho, algunas teorías de qué pasó, que fueron quemados en un basurero, pero también hay unas cosas que dicen lo contrario, porque en la fecha que supuestamente fueron quemados hubo una tormenta, me parece, una lluvia que hubiera evitado que eso pasara. Además, pues es muy raro que con el olor que producen los cuerpos cuando se están descomponiendo y así no se hubieran dado cuenta. También hubo otra teoría de que en el río hallaron unos restos de los estudiantes, pero pues hasta el día de ahora no se sabe exactamente qué fue lo que exactamente pasó. Y bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo lo acontecido por los 43? En mi opinión personal, yo creo que yo culparía al Estado, no está comprobado, pero pues yo creo que es evidente que tienen que ver, y si no fueron ellos, o sea, tienen que saber quiénes fueron. Se me hace una manera muy mala operar del sistema mexicano, porque pues como mi compañero les decía hace rato, que pues hicieron cosas como procesos como de haberlo estado resolviendo, pero sin admitir culpa y sin dar buenos resultados. Culpaban al crimen organizado y como al bajo nivel económico de Guerrero, y sí llevaron algunos planes nuevos. De hecho, hubo una inversión de 195 millones de pesos que fueron destinados a la infraestructura, la salud, la seguridad y educación, pero pues yo creo que ni eso cubre las vidas de los estudiantes, que pues la verdad son inocentes y no tenían por qué hacer eso. ¿Tú qué puedes opinar respecto al tema? Pues yo comparto tu opinión en que es culpa del gobierno en todas sus ramas, el gobierno estatal, el gobierno municipal y el gobierno federal son todos responsables por acto o por omisión de lo acontecido, y creo que es increíble y es inaudito que todavía en 2014 se vean actos de represión social tan grandes como el que vivimos, de actos de impunidad para la gente responsable de esto, y que 3 años después de lo acontecido todavía no sepamos qué fue de estos jóvenes y cómo se vieron afectadas no solo sus vidas, sino la vida de sus familias, de sus conocidos. Y bueno, y habla mucho de la seguridad o sea, como nosotros como sociedad. O sea, imagínate cualquier cosa que no nos parezca, qué seguridad te da si ves estos actos de tú querer manifestarte o querer hacer algo
que sea por otro caso, pues a futuro o del presente. Imagínate qué vamos a pensar estudiantes, simplemente ciudadanos que quieran manifestarse, dar una opinión, tener una acción participativa ante el gobierno y pues qué confianza te puede inspirar saber todos estos acontecimientos, ¿no? Creo que deja mucho de qué reflexionar. ¿O tú qué podrías pensar acerca de eso? Pues sí, comparto tu opinión porque pues, ese día fueron 43, pero el día de mañana podríamos ser nosotros, como estudiantes, como gente racional que se manifiesta contra un gobierno que no otorga lo que promete. Entonces, Pues yo creo que deja mucho de qué pensar que pensar y mucho para reflexionar acerca del tema. Y bueno, eso sería básicamente todo. muchas gracias.